Bueno, pues yo creo que pues vamos a dar entonces inicio al webinar. Muchísimas gracias a todos los presentes. Hoy les tenemos pues un tema bastante importante, sobre todo en estas épocas donde pues resulta muy importante empezar a utilizar herramientas y hacer análisis. Y hoy pues queremos presentarles la herramienta One Click LCA Planetary, la cual consideramos que es una solución para el cálculo de la huella de carbono en el sector de la construcción. Hoy tengo el honor y el agrado de presentar a Fernando Barrios, quien va a dar hoy la charla. Fernando es ingeniero ambiental de la Universidad Católica de Asunción, máster en Ingeniería Ambiental e Infraestructura Sostenible del Real Instituto Sueco de Tecnología. Actualmente trabaja en Bionova como desarrollador de negocios de la región nórdica, Iberia y Latinoamérica, en donde lleva a cargo procesos de venta y soportes de venta a clientes potenciales en la región nórdica, ibérica y de Latinoamérica, y asesora a clientes sobre proyectos que requieran análisis de ciclo de vida o requieran una certificación de construcción sostenible, y realiza proyectos que requieran también cálculos de análisis de ciclo de vida de acuerdo con certificaciones internacionales como SLIM, BREEAM, etcétera. Finalmente, Fernando también dicta cursos de aplicación o talleres de análisis de ciclo de vida, carbono incorporado, declaración ambiental de productos, entre otros, en varios idiomas: inglés, español, portugués y sueco. Entonces tengo pues el agrado de presentarlos. Fernando, adelante. A lo último, recuerden que tienen un espacio en donde pueden ir dejando sus preguntas. A lo último vamos a dejar unos 5, 8 minuticos para resolver las preguntas que surjan sobre este webinar. Este es un espacio pues que el Consejo intenta promover y nos encanta tenerlos acá. Entonces, adelante, Fernando. Es todo tuyo los micrófonos. Vale, vale. Muchas gracias, Santiago. Ahí me ven un poquitito en la cámara. Después, cuando pase a hacer la demostración, voy a apagarla porque estoy en un hotel y no sé si va a funcionar muy bien. Pero bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Santiago, por la introducción. Como bien ha dicho Santiago, hoy vamos a hablar de una herramienta para cálculo de huella de carbono de proyectos de infraestructura, proyectos edilicios, mejor dicho, que es la herramienta One Click LCA Planetary. También al final de la demostración hay como una pequeña sorpresa, por así decirlo, para los presentes. Así que, bueno, ojalá estén hasta el final de esta reunión porque hay una pequeña sorpresa, por así decirlo. Yo voy a empezar compartiendo pantalla y ahí, Santiago, me avisa si pueden ver la pantalla. Sí, sí, perfecto. Vale, perfecto. Entonces vamos a empezar. Voy a ponerlo en modo completo. Ya. Entonces, ¿qué vamos a tocar hoy? Vamos a tocar el carbono incorporado. Oh, más gente se está agregando. ¿Por qué es importante? ¿Qué es el análisis de ciclo de vida de proyectos edilicios? Una introducción a One Click LCA. Una introducción a One Click LCA Planetary. La diferencia, One Click LCA es el nombre de la empresa. Anteriormente éramos Bionova, hemos cambiado el nombre muy recientemente. One Click LCA Planetary es nuestra herramienta gratuita. Voy a hacer una pequeña demostración en vivo de esta herramienta y después, como bien dijo Santiago, tenemos como 8 o 9 minutos para responder preguntas. Entonces, antes de empezar, OneClickLCA es una empresa finlandesa y llevamos más de 20 años en el mercado, pero voy a hablar un poquitito más adelante de eso. Entonces, a los que nos compete, ok, a ver que no me está cambiando. El carbono Sí, incorporado, sí. El carbono incorporado es la huella de carbono de todo el ciclo de vida de los materiales, así de sencillo.
Entonces, como uno sabe, un material que va a ser usado en la construcción tiene un ciclo de vida, se necesita extraer materia prima, llevarlo a una fábrica, pasa por un proceso de manufactura, se transporta al sitio de obra, se lo instala en el edificio, queda en el edificio por unos años, después el edificio va a ser demolido y ese material va a ser tratado o va a ir a un vertedero, etcétera. Cuando consideramos esa huella de carbono a lo largo de todo ese ciclo de vida, estamos hablando de lo que se llama carbono incorporado. ¿Por qué es importante? Porque en los últimos años esto está creciendo de forma considerable. Es decir, por ejemplo, tenemos las ciudades, que como ustedes sabrán, este es un proceso no solamente de Latinoamérica, es un proceso también que sucede en África y en otros continentes, que cada vez, vamos a decir, se está urbanizando más las ciudades. Y las ciudades están creciendo, de acuerdo al Embodied Carbon Review, a una tasa bastante grande que hasta estiman de 230 millardos de metros cuadrados para el año 2060. Esto podría traducirse en más de 100 gigatoneladas de carbono incorporado, pero para que tengan una idea de qué significa este número, porque simplemente yo puedo estar diciendo 100, 200, 300, pero ¿qué significa? Significa que en la realidad los tres principales materiales de construcción, que pueden ver aquí en la imagen más o menos a qué me refiero, que lo saben muy bien, el hormigón, el acero, etcétera, causan por sí solos el 11% de las emisiones globales de carbono. 11% solamente tres principales materiales de construcción. Estamos hablando de una cifra considerable. Y lógicamente uno entiende que si esto continúa y las ciudades se urbanizan más y cada vez se va a construir más edificios y seguimos con los mismos procesos constructivos usando los mismos materiales, lógicamente esto se traduce en mayores emisiones. ¿Y cómo se puede reducir esto? Y la realidad es que mientras más temprano uno actúe, más impacto tiene en, valga la redundancia, los impactos ambientales. Lo cual es bastante entendible. Cuando ya todo está decidido, es decir, ya hemos decidido que se va a hacer un edificio de 15 pisos que va a tener la cimentación de tal tipo, el material va a ser este, las vigas van a ser de acero, etcétera, etcétera. Cuando ya todo está decidido, es muy difícil influenciar y tener reducciones en materia de carbono incorporado. No obstante, cuando estamos en una etapa donde no todo está decidido, donde todavía tengo una gran influencia en las decisiones, lógicamente que tengo una mayor influencia en el carbono incorporado. Ahora bien, el carbono no es la única forma o no es el único indicador ambiental. También existen otros que quizás ustedes estén familiarizados, como acidificación, eutrofización, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a cuantificar más de un indicador ambiental, por lo general lo que vamos a hacer es un análisis de ciclo de vida. Hay distintas formas de hacer eso, y una de ellas, una forma de cuantificar esto es usando One-Click LCA. Entonces, lo que mide un análisis de ciclo de vida es indicadores a lo largo de un tiempo dado. Volvemos al ejemplo de la construcción, tenemos la manufactura de materiales, después tenemos el edificio que se construye, el edificio queda en pie por unos años, consume electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo de ese ciclo de vida se van a generar, por ejemplo, gases, que puede ser metano, dióxido de carbono, dióxido de azufre, etcétera, etcétera. Y para poder medir esto, para poder cuantificar, lo que vamos a hacer es vamos a pasar a unidades comunes. ¿Para qué? Para que sea más fácil cuantificar los impactos, lógicamente. Entonces, un LCA puede tener diferentes alcances, puede ser de la cuna a la puerta, es decir, si estoy cuantificando un producto, vendría a ser la extracción de materia prima, transporte a la fábrica y proceso de manufactura. Cuando sale de fábrica, a mí no me interesa, yo no cuantifico el transporte, el uso, reparación, mantenimiento, etc. Es un LCA de la cuna a la puerta. Hay otros que son de la cuna a la tumba, el famoso LCA completo hasta todo el ciclo de vida,
Pero lo que ustedes tienen que saber es que diferentes estándares y certificaciones sostenibles poseen diferentes alcances. Hacer un LCA para LEED no es igual que hacer un LCA para BREEAM. Hacer un LCA para BREEAM no es igual que hacer un LCA para la certificación noruega NS3720, por ejemplo. No obstante, ya sea que uno haga un LCA para BREEAM, para LEED, etcétera, todos se rigen bajo estándares comunes o normas ISO comunes, que suele ser la ISO 14044, ISO 14040, entre otros. Como he mencionado, las salidas de un LCA son indicadores ambientales, que hay varios. Los principales son potencial de calentamiento global, acidificación, eutrofización, etcétera, etcétera. Y como he mencionado, estos indicadores lo que muestran en realidad son factores o unidades comunes. ¿Por qué? Porque yo sé que, por ejemplo, el metano, el dióxido de carbono, etcétera, tienen un potencial de calentamiento global. Pero yo eso lo tengo que transformar toda una unidad en común, y esa unidad en común es, por ejemplo, el famoso dióxido de carbono equivalente, que lo que quiere decir es, por ejemplo, si el metano tiene una capacidad de retener calor 25 veces más que el dióxido de carbono, yo lo que estoy diciendo es que una unidad de metano equivale a 25 unidades de dióxido de carbono equivalente. Hay diferentes métodos para tener una unidad en común. Cuando utilizamos el dióxido de carbono equivalente, puede ser el método CML, el método Tracy o el método Recipe. Pero, como ven aquí en la tabla, para, por ejemplo, eutrofización, hay unidades diferentes. CML usa una unidad, Tracy usa otra, Recipe usa otra. Básicamente lo que están haciendo, perdón, si alguien puede poner en mudo el micrófono, gracias. Ya. Ya te digo. Entonces, lo que hace es medir en unidades diferentes, básicamente. Ahora bien, yo les he mencionado un LCA para edificios. También uno puede hacer un análisis de ciclo de vida de un producto. O sea, si yo tengo un ladrillo, lo mismo, puedo medir mi huella de carbono o un LCA con distintos indicadores ambientales de mi ladrillo durante todo su ciclo de vida o hasta que sale de la fábrica y, por ejemplo, de la cuna a la puerta. Si este proceso de mi material yo lo hago verificar por un tercero bajo ciertos estándares y posteriormente es aprobado y publicado, estoy hablando de una declaración ambiental de producto. Entonces, una declaración ambiental de producto es un LCA de un producto. Este cálculo de LCA se ajusta a ciertas reglas, fue verificado por un tercero y está publicado y aprobado. Hay miles de PDs, esto está creciendo cada vez más en Europa, aumenta cada día, probablemente esta diapositiva que están viendo aquí ya está desactualizada. Está cobrando mucha fuerza en países como Suecia, como Noruega, Francia, entre otros. Ojalá empiece a cobrar fuerza en Latinoamérica también. Ahora bien, he mencionado las distintas etapas de un ciclo de vida. Estas etapas, por supuesto, ya están estandarizadas y las pueden ver aquí. La fase de producto se llama 1 a 3, es la extracción de materia prima, transporte al lugar de manufactura y el proceso de manufactura. Después tenemos la etapa de construcción A4 a 5, transporte al sitio de obra, y A5 es instalación en la obra. Después tenemos la etapa, aquí dice B1 a 7, en realidad es B1 a B8, lo cual involucra el uso del edificio, el mantenimiento, reparación, reemplazos, renovaciones, uso de energía eléctrica en la fase operativa, uso de agua en la fase operativa, y B8 es transporte durante la fase operativa del edificio. Tenemos C1, C4, que es final del ciclo de vida, demolición del edificio, transporte de los materiales a un sitio de procesamiento, C3, procesamiento de los residuos, C4, disposición. ¿Cuál es la diferencia entre C3 y C4? C3 es cuando el material va a tener un proceso de reciclado, recuperación energética,
reuso. Si no pasa por ninguno de esos procesos y simplemente va a ir a un vertedero, se cuantifica en C4. Estándares, como he mencionado, esto ya está, o sea, no es que uno tiene que inventar la rueda ya está inventada, y aquí ven algunos de los estándares más comunes, que son la ISO 14040, 14044, pero lo que requiere a la construcción, o refiere a la construcción, es la norma 15.978 LCA para proyectos de construcción. Recientemente, por cierto, fue aprobado el estándar 15.972 para LCA para proyectos de infraestructura, por ejemplo, proyectos viales, entre otros. Esto ya lo he dicho. Como he mencionado hace rato, cuando uno hace, por ejemplo, un LCA para LEED y BREEAM, si bien el alcance es diferente, están basados en los mismos estándares, que por ejemplo ven aquí la ISO 14040, entre otros. Ok, antes de pasar a OneClick, quiero decir algunos requisitos claves cuando uno hace un cálculo de análisis de ciclo de vida de un edificio. Primero, se debe fijar un periodo de cálculo, lo cual es muy lógico. Yo cuando calculo los impactos, como he mencionado, lo calculo a lo largo de cierto periodo. Generalmente se asume que un edificio va a durar entre 50 y 60 años. Si ese no es el caso y vamos a decir, la empresa contratista dice que el edificio va a durar 30 años, bueno, pues son 30 años. Pero por lo general son 50 a 60 años. Segundo requisito clave es que los productos de construcción solo son comparables a nivel edificio. Esto es muy importante entender para no caer en una vieja, vamos a decir, el famoso greenwashing. Hay muchos productos de construcción que dicen somos el producto más verde del mercado, o nuestro producto genera 30% menos de emisiones. Cuando los productos de construcción dicen cosas así, por lo general lo que están diciendo es la manufactura de nuestro producto en relación al estándar del mercado genera 30% menos de emisiones. Eso no quiere decir que ese producto para cualquier proyecto es el producto más verde. Que quede bien claro. Yo no sé muy bien la geografía de Colombia, pero lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Vamos a suponer que existe un fabricante de concreto en Medellín y ese fabricante dice, mi producto es el más verde del mercado. Genera 20% menos de emisiones de carbono versus el promedio. Y uno dice, ah, buenísimo. O sea, si yo en todas mis obras voy a contratar a este fabricante porque es su producto más verde. No, porque lo que puede pasar es que yo no tengo mi obra en Medellín, tengo mi obra, vamos a decir, en Bogotá o en otra ciudad que queda lejos de Medellín. Entonces, puede que otro fabricante que está en Bogotá, que si bien su producto en el proceso de manufactura genera más emisiones, como la distancia de transporte es menor, puede que los impactos, tomando en cuenta un ciclo de vida completo, al final me resulte mejor para mi proyecto elegir el fabricante en Bogotá. Por eso es que los productos de construcción siempre se comparan a nivel edificio. Esa es la forma en la que uno tiene que puede comparar. Aquí también he mencionado otro ejemplo que dice, eh, por ejemplo, el producto puede requerir más mantenimiento o reemplazos durante su ciclo de vida. Es el mismo ejemplo. Puedo tener un fabricante de aislante de lana de vidrio o lo que sea, o de otro producto que diga, mi producto genera 40% menos emisiones, pero su producto dura 5 años. Y otro que genera más emisiones me dura 25. Entonces, el que dura 25 requiere de dos reemplazos a lo largo. Perdón si pueden poner el micrófono en mudo. Gracias. Ya los silencié. Gracias. Mientras que el que dura 5 años requiere reemplazo constante. Esos son algunos de los requisitos claves al momento de hacer un análisis de ciclo de vida. Y ahora bien, ¿cómo se hace el análisis de ciclo de vida? Porque ya les dije lo básico que incluye, cómo, etcétera. Pero ahora bien, ¿cómo se hace? Hay distintas formas, hay varios softwares. El que yo les presento ahora es el nuestro, OneClick.
Entonces, nosotros somos la empresa número 1 en software para LSA de edificios. Nosotros nos enfocamos en la industria de la construcción. Hay otros softwares de LSA que no se enfocan, que por ejemplo Cimapro, Gavi, que quizás ya escucharon, esos no están enfocados en la industria de la construcción y por ende es un poquitito, no diría un poquitito, bastante más complejo utilizarlo para la industria de la construcción. En nuestro caso estamos enfocados en la industria de la construcción. Nuestro software es usado en más de 60 países, soportamos más de 40 certificaciones, tenemos hoy en día más de 100.000 conjuntos de datos, no 80.000. Tenemos integración con más de 14 softwares y aquí dice, increíble que la diapositiva dice más de 30 personas en el staff, hoy en día somos más de 60. Algunas de las empresas con las que trabajamos con empresas fabricantes, constructoras, empresas de arquitectura, consultores, inversionistas, empresas de bienes raíces, con gobiernos, entre otros. Nuestra herramienta puede ser, como he mencionado, para arquitectos, para fabricantes, para empresas de bienes raíces, dependiendo del tipo de empresa, tenemos un tipo de herramienta. Y ya nosotros trabajamos, nuestro objetivo es la transformación del mercado de la construcción y queremos hacer esa transformación en todos los niveles. Por ejemplo, entendemos que para las empresas de diseño o arquitectos, lo ideal es una herramienta que ayude a diseño bajo en carbono. Y por ejemplo, tenemos herramienta para eso. Entendemos que para inversionistas ven, vamos a decir, una oportunidad de negocios en producto, en inversiones en construcciones bajas en carbono. Por supuesto, ofrecemos soluciones para eso y así sucesivamente. Nosotros lo que queremos es cambiar el mercado para que haya nuevas oportunidades y al final, vamos a decir, decarbonizar la industria de la construcción. Tenemos una base de datos global de más de 100.000 puntos de datos que les permiten realizar cálculos de LSA para distintas certificaciones. Esos puntos de datos consisten básicamente en datos genéricos que les voy a mostrar en breve, y también declaración ambiental de productos, EPDs, que ya he mencionado qué son. Esta base de datos se actualiza constantemente, se verifica y se agranda. Aquí, por ejemplo, ven un gráfico de la expansión de nuestra base de datos de lo que fue el año 2020. Como he mencionado, ya más de 100.000. Prácticamente cada semana agregamos 300 conjuntos de datos. Un conjunto de datos, para que quede bien claro, es por ejemplo, hormigón C30/C35 es un conjunto de datos, o el perfil de electricidad de Colombia es otro conjunto de datos, un ladrillo, acero, aislante de lana de vidrio, etc. Esos son conjuntos de datos. Y ahora bien, ya saben qué es nuestra empresa. Proveemos software para distintos actores del mercado de la construcción. Somos más de 60 empleados, soportamos más de 40 certificaciones, etcétera, etcétera. Como he mencionado, tenemos diferentes herramientas para diferentes actores y una de esas herramientas es el One Click LCA Planetary, que es nuestra herramienta gratuita de cálculo de huella de carbono de proyectos edilicios. Entonces, ¿qué es? Esta herramienta permite cálculos de la cuna a la puerta, A1 a 3, ya he mencionado lo que es. En realidad, lo vamos a actualizar dentro de poco y va a permitir calcular de A1 a A5, es decir, repito, si no quedó claro, extracción de materia prima, transporte a la fábrica, manufactura del material, transporte al sitio de obra e instalación en la obra. Eso es lo que calcula esta herramienta gratuita. No calcula el impacto del consumo eléctrico del edificio en la fase operativa, el consumo de agua, etc. Eso no calcula esta herramienta gratuita. Permite comparar y optimizar opciones de diseño. Yo puedo crear un edificio A versus edificio B. Permite encontrar distintos materiales, permite requerir materiales a una empresa fabricante, entre otros. Aquí, por ejemplo, pueden ver cómo se compara en esta herramienta gratuita. Tenemos, por ejemplo, una línea base en color azul
y tenemos un edificio, vamos a decir, más circular, utilizando métodos de economía circular en color naranja. Y como pueden ver, disculpen que están todo en inglés, pero ven que está en la primera imagen, por así decirlo, están las diferentes partes del edificio, por ejemplo, dice paredes exteriores y fachada, fundación, paredes interiores, etcétera. Y por ejemplo, aquí yo puedo ver que los impactos en lo que refiere a cielo raso, piso, vigas, entre otros, es bastante menor en la opción número 2, utilizando métodos de economía circular. Y en la imagen de la derecha tenemos por tipo de material, ven que dice ladrillo, hormigón armado, vidrio, yeso, cemento, aislante, etcétera. Y vemos los distintos impactos y veo que, por ejemplo, en hormigón armado y también acero, estoy teniendo reducciones significativas. Esta herramienta contempla los 10 materiales más usados en la construcción: hormigón, acero, cemento, ladrillos, vidrio, yeso, aislante, madera, y permite identificar los famosos puntos calientes de una construcción. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen veo que mi edificio, el 85,1% de las emisiones proviene del concreto, del hormigón. Entonces sé que donde debo atacar, por así decirlo, es el hormigón. Genera una tabla de resultados, como pueden ver aquí, por tipo de material, que como he mencionado, concreto, cemento, entre otros. La primera columna habla de calentamiento global total en toneladas de CO2 equivalente. La segunda habla de calentamiento global toneladas de CO2 por metro cuadrado de edificio. Y después las últimas dos columnas habla de total de materia prima en toneladas y total de materia primas en kilogramos por metro cuadrado. También genera un informe en PDF bastante intuitivo. Como ven aquí, por ejemplo, vuelve a mostrar el impacto de CO2 por metro cuadrado del edificio. También genera el resultado total del edificio, por ejemplo aquí 379 toneladas. Y debajo del total muestra a qué esto equivale más o menos, porque yo entiendo que si uno no está en esta industria o si no está empezando a calcular, que yo les diga, bueno, mi edificio genera 400 toneladas de CO2, es como que no sé si es mucho, si es poco, pero si uno dice, bueno, eso equivale más o menos a 95 vuelos ida y vuelta de Reino Unido a Australia, y es que hay uno, puede empezar a dimensionar, o requiere de 757 árboles plantados para, vamos a decir, contrarrestar. Da estas, vamos a decir, estimaciones para que el usuario pueda entender ese número de una manera más fácil. Como he mencionado aquí, también genera gráficos que ya he mencionado. Los gráficos uno los puede descargar, puede cambiar el color, entre otros. Y también genera gráficos acumulados, vamos a decir, como pueden ver aquí, para que uno pueda encontrar los puntos críticos del diseño. Que vuelvo aquí, está por parte del edificio, cimentación, estructura horizontal, entre otras, y aquí puedo ver qué parte me está generando más emisiones de CO2. También el software automáticamente genera, vamos a decir, como una calificación. Es muy similar a la calificación cuando uno compra un electrodoméstico, que ve que tiene una calificación de acuerdo al consumo de energía eléctrica. Esta calificación vendría a ser de acuerdo a las emisiones de CO2. Esta calificación toma en cuenta todos los proyectos generados en OneClick LCA y es por tipología del edificio. Es decir, otorga una calificación a oficinas, otra calificación a apartamentos, otra calificación a escuelas, entre otros. Y lógicamente, como más proyectos son creados diariamente en OneClick, esto se va actualizando. Solamente toma en cuenta proyectos reales y proyectos terminados en base a una serie de criterios. Bien, ahora creo que podemos pasar a la demostración en vivo
Voy a revisar antes cualquier cosa el chat para ver si hay preguntas ya de acuerdo a esto. Sí, Fernando, tenemos varias preguntas, pero no sé si quieras abordarlas ya o al final, como tú digas. Vale, creo que podemos abordarlas al final para que después no me quede sin tiempo para la demostración. Vale. Vale, me faltaba esto, que bueno, lo que quería mostrar es que el software también permite, antes que nada, registrarse para la herramienta gratuita, lo puede hacer cualquier usuario de Colombia, porque tenemos un acuerdo con bueno, aquí con Santiago, con el Colombian Green Building Council. Y nada, lo que uno tiene que hacer es, tiene que ir a OneClickLCA y tiene que crear un usuario. Al crear el usuario, uno tiene que poner el nombre, apellido, etcétera, etcétera. Y tiene que confirmar qué tipo de licencia quiere usar. Les voy a mostrar ahora cómo se hace eso. Y uno tiene que seleccionar OneClickLCA Planetary. Ahora sí, eso es lo que tenía que mostrar primero. Bien, es así como se ve el software que están viendo ahora. El software está disponible en 9 idiomas, incluido el español. Yo lo uso en inglés por mayor practicidad, vamos a decir, porque si no tengo que estar cambiando de idioma cada vez que tengo una demostración. Eh, pero bueno, la manera de empezar un proyecto, y esto es como ustedes van a empezar también, le dan clic en agregar edificio. Y aquí tienen que elegir o escriben una palabra que dice planetary. En mi caso dice Bionova Planetary Partners demo. Eso es porque yo en lo personal trabajo aquí, entonces yo no veo la licencia Planetary Colombia, pero en el caso de ustedes le dan clic Planetary y van a ver una opción que dice One Click LCA Planetary Colombia. Una vez que hayan hecho eso, seleccionan el nombre del proyecto. Yo voy a elegir, por cierto, mi licencia para demos. O voy a elegir la Planetary realmente, para que quede bien claro. Y aquí le llamo como, bueno, mi proyecto. Vamos a llamarle Demo Colombia GBC. Aquí selecciono la tipología del edificio. Voy a decir que es un edificio apartamento, pero como ven hay diferentes opciones. Voy a elegir edificio apartamento. Y selecciono el país y voy a decir Colombia. Le damos en siguiente. Aquí hay información adicional que uno puede poner. Esto es opcional, no hace falta que uno lo haga. En este caso yo voy a pasar de largo. Y ahora me va a pedir las herramientas de cálculo. Yo le voy a seleccionar la OneClick LCA Planetary Latinoamérica y le doy siguiente. Y ahora le llamo a esto diseño, perdón, no salta la ñ, diseño 1. Esta opción de aquí es solamente opcional, no va a afectar su LCA, es para que ustedes tengan como una ayuda de memoria de que, que esta es una nueva construcción, o se trata de un proyecto de renovación, etcétera, etcétera. Lo mismo aquí, no va a afectar todavía el LCA, es más para una ayuda de memoria, lo mismo en qué etapa se encuentra el proyecto. Yo le doy en siguiente. Y aquí le vamos a dar en usar parámetros LCA predeterminados. Bien, aquí tengo mi diseño. Para introducir datos le doy clic aquí y ven que están 3 opciones. La primera dice materiales de construcción, la segunda dice operaciones en el sitio de obra y la tercera área del proyecto. Voy a empezar con área del proyecto y digo que mi proyecto tiene un área de 2.500 metros cuadrados. Esa es la superficie constructiva. Como ven, el software siempre ofrece vamos a decir, ayuda a memoria. Y aquí, por ejemplo, dice a qué se refiere con el área del proyecto que uno debe incluir y que no debe incluir. Si es que uno no lo sabe muy bien. Después pasamos a
los materiales de construcción que pueden ver aquí. Y tenemos fundación y subestructura, estructuras verticales y fachada, estructuras horizontales, etcétera, etcétera. Bien, la manera de introducir datos es muy sencilla. Simplemente hago clic aquí y escribo una palabra clave. Por ejemplo, concreto. Y aquí tenemos diferentes opciones. Veo que hay una que dice específicamente Ready Mix Concrete o hormigón armado para fundaciones. Y le damos clic. Ven que el software, la primera opción que muestra, son opciones locales. El software tiene datos genéricos adaptados al mercado colombiano. Entonces, si yo voy a utilizar en mi proyecto, por ejemplo, este hormigón armado con 0% material reciclado, simplemente le doy clic. Y ahí no sé qué he seleccionado, que definitivamente no era ese. A ver, se me movió el cursor. Vamos de vuelta, ahí. Perfecto, entonces no era este, es este. Ahora tengo que introducir la cantidad, entonces vamos a suponer que vamos a usar 250 metros cúbicos en esta obra para la fundación. Si no tengo en metros cúbicos y tengo en metro cuadrado, no pasa nada, puedo cambiar la unidad y ahí tengo metro cuadrado y tengo que aclarar el espesor. Si no tengo el metro cuadrado y tengo en kilogramos, tampoco pasa nada, lo cambio y lo mismo si tengo en toneladas. Puedo agregar un comentario, puedo decir para fundaciones. Después tenemos distancia de transporte. Distancia de transporte es de la fábrica al sitio de obra. Esta es una distancia de transporte promedio global. Si tengo un dato más preciso, le doy clic y digo, son 100 kilómetros, por ejemplo. O son 50 kilómetros. El software también selecciona el tipo de transporte. Este es el tipo de transporte, vamos a decir, más usado en promedio, que estamos viendo que es un camión mezclero. Si ese no es el caso, le damos clic aquí y vemos las diferentes opciones. Que ven barco, tren, trailer, tractor, entre otros. Y por último, vemos una última columna que dice desperdicio. Como ustedes sabrán, cuando uno compra materiales, a ver, si yo compro, vamos a decir, 500 kilos de ladrillo, salvo que los obreros en Colombia sean los mejores obreros del mundo y lo coloquen perfectamente y nunca jamás rompan un solo ladrillo, por lo general, cuando uno compra materiales, siempre pasa que, bueno, hay un pequeño porcentaje de desperdicio, que por ejemplo los ladrillos, algunos se rompen, etc. Ese es el porcentaje que está aquí, y el software ya sabe el porcentaje típico por tipo de material. En este caso dice, por ejemplo, 4%. Cuando he terminado esto, le doy clic en guardar y el software va a calcular de forma automática la huella de carbono de este material. Entonces ya lo ha calculado aquí y va a aparecer después en los resultados. Y también ya aparece aquí, ven que dice al lado 62 toneladas de CO2. Ya me lo calculó el software. Lo mismo para cualquier otro material. Voy a elegir, por ejemplo, yeso. Y aquí vemos una opción de yeso para Colombia. De vuelta, 100 metros cuadrados. Aquí ven que el método de transporte es diferente y ven que también el porcentaje de desperdicio es diferente. Y le damos en guardar y me va a calcular de vuelta la huella de carbono. Todos estos materiales que estoy utilizando son genéricos. Si quiero utilizar una EPD, es decir, un fabricante que ha certificado, verificado su LCA de su producto, le doy tipo fabricante y ahora el software solamente me va a mostrar EPDs. Por ejemplo, vamos a hacer clic aquí y tengo, por ejemplo, aislante lana de vidrio. Y aquí tengo diferentes EPDs de Colombia. Estos son fabricantes colombianos que han hecho una EPD. Por ejemplo, Fiberglass Colombia. Le damos clic y vamos de vuelta y digo, esto es lo que voy a utilizar para paredes interiores, por ejemplo. Y le damos en guardar. Y así voy cargando material por material de lo que necesito para mi obra. Después tenemos
impactos en el sitio de obra. Esto lo hemos agregado en la versión gratuita. Anteriormente solamente era esta sección. Ahora uno ya puede empezar a calcular el impacto de, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica durante la construcción de la obra. Es muy sencillo. Hacemos clic y digo, bueno, durante la construcción vamos a utilizar una compactadora. Y en total, durante toda la construcción, la compactadora va a trabajar 60 horas. Y ya está. Si hay otra máquina, volvemos a lo mismo. Excavadora y en total, por ejemplo, 35 horas. Bien sencillo. Si durante la construcción se consume agua, se introduce aquí. Y todos estos datos, repito, ya están ajustados al mercado colombiano. Ven que tiene siempre la bandera de Colombia porque ya está ajustado al mercado colombiano. Cuando terminamos, le damos clic en resultados y les muestro cómo se ve. Y recuerdan que les había mostrado en las diapositivas, bueno, aquí tienen los materiales de construcción que se ven así. Aquí, por ejemplo, hasta ahora he introducido solamente hormigón, he introducido otros materiales aquí. Sigue agregando gente. El software genera un listado de materiales que más contribuyen al calentamiento global. Aquí me olvidé, el software no guardó, por eso dice 0. Me olvidé de apretar en Save nuevamente. Pero bueno, creo que entienden la idea. El software va a generar un listado de materiales que más contribuyen al calentamiento global de forma automática. También puede mostrar alternativas. Si es que hay EPDs en Colombia, el software va a mostrar alternativas más sostenibles. En este caso no hay EPDs, por eso no muestra. Va a generar gráficos de forma automática que se pueden personalizar, gráfico de barra, de columna, tree maps, entre otros. Como he mencionado, estos gráficos uno lo puede descargar en Excel y puede cambiar el color, entre otros. Y también puede descargar los reportes, el reporte Planetary, por ejemplo, que es el que he mencionado, que es el PDF, que se va a ver así, que aquí están viendo. Hasta ahora tenemos estos resultados. Y aquí cuantificado por tipo de material, entre otros. Bastante intuitivo. Bien, antes para ir terminando, porque después tenemos las preguntas durante los últimos 10 minutos, lo que quería mostrar, a ver si lo puedo hacer. Es la oferta que había dicho al comienzo de la reunión, que hay una oferta para que lo habíamos hablado ya con Santiago, así que Santiago, después de esta presentación ya vas a poder poner esto en la página web y empezar a publicitar. Nosotros también lo haremos en nuestras redes sociales. Es que lo que les he mostrado es una licencia gratuita. Lógicamente tenemos también una licencia comercial. Y por ejemplo, dentro de esa licencia comercial hay una para proyectos LEED, que es un software ajustado para LEED, lo que pide LEED, el alcance de LEED, los indicadores ambientales de LEED, está 100% ajustado para LEED y les permite, les ayuda a tener créditos para LEED, ya sea LEED versión 4 o versión 4.1. La oferta que tenemos para los miembros del Green Building Council de Colombia es que con la compra de una licencia comercial obtienen este complemento para LEED, obtener créditos en LEED de forma gratuita. Es gratis por el primer año, 50% de descuento desde el segundo año. Esta es una muy buena oportunidad de obtener más créditos en LEED, especialmente si hacen LEED versión 4.1, porque en esa versión uno ya obtiene crédito, por lo menos un crédito, tan solo al hacer un LCA. Así que nuestro software les permite. Este complemento es para ilimitados proyectos LEED. Si tienen 2, 3, 10, pueden hacer el cálculo del LCA para todos esos proyectos. No pagan por proyecto y esta opción es solamente válida para los miembros del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Para los que no son miembros, normalmente tendrían que pagar por este complemento.
Bueno, creo que ahora sí tenemos justamente más o menos 10 minutos, así que podemos pasar a las preguntas, Santiago. Pues Fernando, muchísimas gracias por esta presentación. Creo que fue bastante buena porque en un corto tiempo lograste abordar todo de manera muy general, pero creo que queda clara la herramienta y muchísimas gracias pues por esta oferta comercial que esperamos que alguno de nuestros miembros puedan tomarla porque definitivamente, como lo mostraste, es una herramienta bastante comprensiva y puede ayudarnos como a realizar todos estos análisis de una manera muy práctica e intuitiva. Entonces, yo voy a abordar como las primeras preguntas Ujú. y es que al principio de la presentación mostraste los materiales que más emiten. Había uno que es el tercero y preguntan acá cuál es el tercer material de construcción que contribuye al 11% de las emisiones totales. Concreto, Cemento. era el cemento. Cemento. Hormigón, cemento, acero. Ok, perfecto. Será muy simple. Lo otro es, nos preguntan cuáles son los límites físicos del sistema analizado, a los mínimos. Veo que lo hizo Felipe. Felipe, si podrías clarificar porque no entiendo muy bien la pregunta. Hola, ¿qué tal? Sí, muchas gracias. La pregunta básicamente es, bueno, yo entiendo que hay unas, o sea, como que el alcance del análisis de ciclo de vida depende, pues, si se quiere optar a cierto tipo de certificación. Ujú. Sin embargo, mi pregunta era cuáles son los mínimos, ¿cierto? Las certificaciones, pues, dependiendo del alcance, tienen diferentes elementos que se podrían considerar, por ejemplo, Ah, red, ok. estructura. Sí, era más, ¿cuál es el mínimo para hacer un análisis de ciclo de vida o del carbono incorporado, pues, completo? Ya, yo diría que el mínimo de las certificaciones y estándares que conozco es considerar solamente la estructura y la envolvente del edificio, sin ningún sistema, por ejemplo, de ventilación o calefacción, los famosos sistemas HVAC. Sería solamente estructura y envolvente, teniendo un alcance de A1 a 3. Es lo mínimo que he visto. Menos que eso no he visto ninguna certificación. Pero la tendencia que estoy viendo es de por lo menos hacerlo de A1 a 5. Es decir, repito, extracción de materia prima, transporte a la fábrica, proceso de manufactura, transporte al sitio de obra e instalación en la obra. Eso es en alcance, y en componentes y parte del edificio lo mínimo es estructura y envolvente, sin tener en cuenta áreas exteriores, por ejemplo, estacionamiento. Perfecto. Bueno, acá hay otro también de Felipe relacionado al factor de carbono incorporado y es si cambia con la altura y cómo cambia entre países latinoamericanos versus a los países en desarrollo Ya, o europeos. buena pregunta. Eso te lo puedo mostrar, creo que en la versión comercial. Lastimosamente en esta no te la puedo mostrar, porque tenemos eso, Felipe. Generalmente aquí en la versión comercial, donde estás viendo el Embodied Carbon Benchmark, abajo ves que dice Global Apartment. En la versión comercial uno puede cambiar y puede seleccionar, por ejemplo, impacto, apartamento en Suecia, apartamento en Noruega, apartamento en España, apartamento en Hungría, y ahí uno puede ver cómo va cambiando la calificación de acuerdo al país. Lógicamente, como uno puede esperar, impactos más bajos se encuentran en los países nórdicos, mientras que impactos más altos por lo general se encuentran en países en vías de desarrollo. Pero eso se puede ver en la versión comercial, no en la versión gratuita. Es simplemente una cuestión de hacer clics aquí. Perfecto. Bueno, Marta nos hace una pregunta más relacionada con las declaraciones ambientales de producto y es si, digamos, se tienen dos productos que se fabrican en dos plantas de producción de una misma empresa, si debe realizar declaraciones ambientales a cada uno de esos productos en cada una de las plantas. Sí, buena pregunta. La respuesta es depende del fabricante. Si el fabricante quiere tener una EPD por planta, lo puede tener, no pasa nada.
¿Es obligatorio? No, no es obligatorio. El fabricante puede promediar los impactos por planta y genera un EPD promediado, que también se puede presentar tranquilamente. Perfecto. Y otro que es, ¿hay datos de calentamiento global del mortero de relleno? Creo que sí, no sé si en la versión comercial seguro que sí. En la versión gratuita no estoy seguro. Lo puedo ver ahora, ya que estamos, y creo que todavía hay un poquitito de tiempo. Mm, Parece que en la versión comercial no. No, no lo estoy viendo en la versión comercial, pero perdón, la versión gratuita, pero en la versión comercial segurísimo que sí. Eso no me cabe la menor duda, pero en la versión gratuita no, parece que no. Perfecto. Bueno, hay otra pregunta ya de Tania, y es si el tiempo que pide el lead de 60 años ya está establecido al seleccionar los materiales acá en la herramienta. Co- Correcto. Cuando uno compra la versión comercial para lead, como el tiempo ya está fijado por lead, el software ya lo sabe automáticamente. Si una certificación tiene un tiempo fijo, cuando uno compra la versión comercial para ese módulo, el tiempo de cálculo ya está fijado. Perfecto. Y Sergio nos pregunta que si se necesita otro software para incluir los otros módulos del B al C y si existe ese vínculo del software con el generador de declaraciones ambientales de producto. Correcto. Para Sergio, lo que necesitarías es la versión comercial. En la versión comercial para Colombia ya vienen los módulos B y C de forma automática y sí existe un vínculo de ese software, el comercial, con el generador de PD. Sí, sí existe, pero es con el software comercial. Perfecto. Bueno, hay una pregunta que me salté, pero es que no sé, era de Marta Ávila, que sería la última, y es a dónde Ya, se ya llega a está, esa parte de Santiago. la página y no sé a cuál página, en qué Ah, momento. Ya lo entendí, Santiago, gracias. Pero Bueno, no, dale. era un tema de la aplicación de bajar, pero no, ya me registré, gracias, mi amor. listo, ¿no? Pues entonces, pues hemos terminado. Ah, no, nos llegó una última. ¿Son considerables las emisiones del módulo B1? Eh, ¿Estás preguntando, Felipe, a nivel edificio o a nivel producto? Edificio. Sí, señor. Edificio, depende de la certificación, es así de sencillo. Si la edificación considera B1, uno tiene que incluir, si la certificación no pide, no. Por ejemplo, LEED no pide B1, y el software no te lo va a pedir porque está customizado para LEED. Si hay una certificación que sí pide B1, por ejemplo, la que me viene en mente es la Noruega NS3720, sí se va a considerar B1. Súper. Y una preguntita, generalmente, es que no lo tengo muy claro, generalmente son importantes estas emisiones del módulo B1 o son más bien despreciables. Yo diría que por lo general no. Por lo general no, no son muy significativas. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, pues muchísimas gracias. Hemos llegado como a tiempo cumplido del webinar. Yo quisiera agradecerle a Fernando pues por este interesante webinar. Seguramente vamos a seguir hablando con ustedes y esperamos que nuestros miembros empiecen a usar también esta herramienta para todos los análisis que tengan que hacer. Pues a todos los asistentes, muchas gracias por participar de este viernes. Los esperamos el próximo. Y bueno, estamos atentos. Muchas gracias, Fernando, y a todos. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos. Que tengan buen fin de semana. Feliz fin de semana. Muchas gracias, muy amable. Gracias, buen fin de semana, chao. Gracias.